¿Qué tal amigos? Seguimos acá con el curso básico de After Effects y seguimos adentrándonos con la composición en After Effects, ¿sí? En este caso vamos a irnos al método de importación, ¿sí? Vamos a ver acá cuáles son los formatos disponibles para la exportación, sea audio, video, imagen, proyectos de Illustrator, proyectos de Vectore o proyectos de Photoshop, ¿sí? Mira, vemos que tenemos primero, obviamente, los formatos disponibles los formatos compatibles en video sería MP4, .avi, formato de Windows, .mov. De verdad creo que hay algunos otros más, pero no es limitado, para nada, no es limitado. El único formato que no acepta es MKB y FLV, ¿sí? Esos son formatos que de verdad son demasiado comprimidos y más que todo son para cine, para renderizar una película o para convertir el peso en una película. Pero no nos extendemos. Entonces podemos llevar videos, podemos llevar también eh, un formato de Photoshop, podemos llevar un PSD, podemos llevar también un formato de curvas de Illustrator, un formato de Illustrator, imágenes, tanto como JPG, PNG, eh, TIFF, y hay otra serie de imágenes también, creo que es Bomb, y hay otras más. Audio MP3, creo que son tres versiones de audio, es MP3, formato de Windows, y el otro es un formato de un proyecto de Adobe Audition, ¿sí? Entonces sabemos que también es compatible un proyecto de Adobe Audition, como los de Illustrator y los de Photoshop. Y tenemos acá un .mov, que es un video también, pero este tiene una característica que es canal alfa, ¿sí? Pero primero vamos a ver cómo podemos exportar. El método común que algunos software o la gran mayoría de software de Adobe se puede hacer, esta técnica se llama drag and bunch, ¿sí? Esta técnica es simplemente, si queremos arrastrar todos o queremos arrastrar uno solo, lo podemos arrastrar al setting de al setting de proyecto, y la técnica como tal de arrastre se llama drag and box. Entonces, ¿qué pasa si yo los selecciono todos y son formatos diferentes? ¿Sí? Lo que va a pasar acá es que no nos va a dar los atributos, simplemente nos las va a recibir como una imagen en el proyecto de Photoshop, en el proyecto de Illustrator, y todo nos lo va a agarrar como una imagen o un video o un audio normal, ¿sí? Entonces ese sería el problema si lo arrastramos todo. Si lo arrastramos uno por independiente, me van a salir una serie de características de cada proyecto, si lo amerita. Por ejemplo, no me van a salir opciones de audio, porque para audio no me salen este tipo de cosas. Cuando lanzo una composición de Photoshop o de Illustrator o de, creo que de PDF no, pero salen ciertas características. Entonces tomamos en cuenta de que cuando vamos a llevar al panel de proyecto no arrastremos diferentes formatos, ¿sí? Vamos a hacerlo de la manera adecuada. Como les dije, puedo hacer el drag and box, que ya si se les quieren pasar 30 imágenes, pasan con drag and box. Entonces voy a cerrar acá, voy a la manera de importación. Lo habitual es archivos. Vamos acá a la parte donde dice importar, perdón, vamos acá a la parte donde dice importar, ¿sí? Y importar, podemos importar material de un archivo reciente, ¿sí? Esto es que podemos arrastrar, incluso se me olvidó agregarlo, pero podemos arrastrar un proyecto de After Effects, como también podemos arrastrar un proyecto de Premiere, ¿sí? Y vamos a ver cada uno de ellos. Pero las importaciones que vamos a hacer son simplemente muy básicas, ¿sí? Necesito extenderme para que entiendan el contexto de todo esto. Entonces le puedo dar doble clic y me va a salir un panel emergente para yo localizar los archivos. Le puedo dar segundo clic, importar archivo, va a ser lo mismo. Le puedo dar en archivos, en importar, y importar archivo.
le puedo dar al comando control I y me va a salir para buscar el archivo, ¿sí? En este caso le voy a dar doble clic, que es lo más habitual que siempre hago. Le doy doble clic al panel de proyectos, voy acá, voy a tutorial número 1 y voy a arrastrar la el video de Canal Alfa, ¿sí? Voy a dar el segundo clic para crear. Ya sabemos crear una composición con el anterior video, pero para crear una composición adquiriendo las propiedades de ese video, simplemente le podemos dar segundo clic y le damos donde dice crear una composición con lo seleccionado, ¿sí? Entonces aquí me creó una composición, y si el video es de, en este caso no es de 1080, es 1280 por 720, o sea, es un HD para TV, para televisión, ¿sí? Vemos que tiene una secuencia de imagen PNG como compresión para que sea en canal alfa, pero su formato es .mov, su extensión es .mov. ¿Qué es esto de .mov? Y de verdad que no entiendo. Bueno, mira, esto es un formato que es un video, como que si fuera un video de secuencias de imágenes PNG. Para entender mejor, le voy a tildar acá para que se me haga la transparencia, la previsualización de composición. Y aquí vemos que realmente no tiene fondo. Es como que si es algo animado, pero es un video animado que no tiene fondo. Lo pudiésemos usar para muchas cosas. Espero que imaginación fluya, pero se puede utilizar para transiciones, para renderizar cosas que son demasiado pesadas y quieren reducirle el peso, no el peso, sino que fluya mejor en After Effects. Lo pueden hacer, exportar su proyecto, pero eso lo vamos a ver en el video de exportación. Estamos en importación. Entonces agregamos y vemos que no tiene tantos atributos, inclusive. ¿Por qué lo hago de esta manera? Segundo clic y creo la composición, porque quiero los parámetros del tamaño de esa composición. Inclusive también puedo agarrar y arrastrar, ¿sí? A la parte, se recuerdan en el anterior video que les dije que también puede servir para otra cosa, para esto, para arrastrar y soltar, y me crea otra composición. En este caso me está creando la composición, pero con una determinación 2, con el texto que al final dice 2, para saber que esta composición está duplicada, ¿sí? Entonces tenemos lo mismo acá, con los mismos parámetros. Inclusive le voy a dar composición para entrar en ajustes de la composición, ¿sí? Del mismo. En este caso vemos su nombre adecuado, vemos los parámetros que tiene, vemos el tamaño que tiene, vemos la dimensión que tiene, la velocidad de frame que tiene y la duración, ¿sí? ¿Por qué me puede servir esto de agarrar un video y darle el segundo clic y crear una composición de selección? Porque puede ser que yo tenga, vamos a dejar esta misma, la que teníamos de Instagram Post, y dura 15 segundos. Imagínense que yo tenía esto y de repente arrastro el video hacia acá y lo que vemos es que no tiene la misma proporción, ¿sí? Entonces, claro, todo depende para qué lo quiero usar. Si de repente no, yo lo quiero así porque de repente le quiero rotar, ¿sí? No voy a enseñar a rotar porque eso va para otro tutorial, pero de repente quiero rotar esto. En este caso lo voy a rotar rapidito sin explicarle. Lo voy a rotar y de repente lo voy a ajustar y de repente me va a servir de esta manera, ¿sí? No, yo quiero que me sirva de esta manera, está bien, no hay ningún problema porque cada quien sabe lo que hace. En este caso pues le voy a dar control Z, que es el comando para regresar, pero para que entendamos que si hacemos la selección y crear una composición desde la selección, tenemos las propiedades del video, ¿sí? Pero si yo agarro el video y lo jalo a una composición que ya está creada, no va a tener los mismos parámetros, a menos que ya la hayamos creado para agregarla, ¿sí? Todo puede pasar. Pero en este caso, si yo quiero adaptar una composición a un footage, que es al canal alfa, al video de canal alfa, en este caso simplemente me voy a ajuste de la composición, comando K, y acá simplemente recordamos que era HD media, ¿sí? Y le doy seleccionar y acá tenemos, ¿sí? Inclusive acá tenemos una duración de 15 segundos y acá es donde les voy a enseñar cómo podemos adaptar una composición que es muy larga o muy corta, o queremos extenderla. Bueno, extenderla ya creo que lo saben. Inclusive podemos darle en composición, ajuste de la composición, y podemos reducirla. Si yo sé que mi clic
tiene una duración de 5 segundos con 21 frames. Simplemente le doy 0,5 segundos con 21 frames. Recomendado agregar los 2 frames, o sea, un frame de más sería 22 frames. Entonces la velocidad tiene una velocidad de 29, lo voy a dejar así porque está bien. Entonces lo voy a dar a aceptar y aquí tenemos que he ajustado he ajustado una composición a un video. ¿Sí? Entonces ya aprendido esta manera de adaptar, le voy a dar control Z, ¿sí? Para volver como lo tenía antes. Y yo digo, oye, pero no hay una manera más fácil. Sí, hay una manera más fácil. Para la tecla de inicio, esto que vemos acá es el rango de no solo de previsualización en la línea de tiempo, es el rango de exportación. Por ejemplo, si yo quiero a la final, quiero solamente este video, a pesar de que tengo una duración en la línea de tiempo de 15 segundos, yo puedo decir, no, solo quiero un segundo de esta composición. Tan fácil como que el ajusto, yo digo, quiero acá y listo. Cuando vaya a renderizar, tenemos que tomar en cuenta que solo eso se va a renderizar, no el tamaño como tal, porque aquí ya estoy ajustando. Pero para ser más preciso aún, me voy a posicionar acá. Cómo me posicione en la entrada y la salida, ¿sí? De un layer, de una capa, de un footage. Tan fácil como le damos a la tecla I de entrada, in y out, para la salida de la misma. Entonces en este caso presiona la tecla O seleccionando el layer y aquí se posiciona en la parte final del layer. Y para cerrar automáticamente esto, para que me ayude más fácil, me voy a ayudar con los comandos B, ¿sí? B grande y N, ¿sí? Entonces voy a dar la tecla N, que sería cerrando, y al final la tecla B, que sería en la parte del inicio, ¿sí? Entonces ya yo teniendo esto, yo sé que a pesar que mi composición dura 15 segundos, mi render solamente me va a considerar esta parte. Pero yo digo, oye, está bien, sé que eso se va a renderizar, pero esto me molesta, no lo quiero aquí, quiero que mi composición se adapte. Sabemos que lo podemos hacer en ajuste de composición y podemos adaptarla manualmente, pero hay una manera más fácil dándole a la barra, ¿sí? de entrada, la barra de entrada y de salida, la que tenemos acá, que se puede mover también desde el centro. Le doy segundo clic y le voy a separar composición del entorno de trabajo. ¿Qué va a pasar? Miren lo que va a pasar. Vean, se ha adaptado automáticamente, bueno, no automáticamente porque lo he hecho yo, ¿no? Pero se ha adaptado de una manera más fácil que entrar a ajustes de la composición y adaptarlo, ¿no? Entonces ya vamos avanzando un poco. Vamos a agregar un poco más archivos. Voy a agregar un archivo de audio. Acá tenemos el archivo de audio. Los archivos de audio no tienen velocidad de frames, solamente tienen duración, tampoco tienen proporción, no, nada de eso, simplemente son audio y cuentan con una duración, ¿sí? En este caso, si yo arrastro la duración a una composición, se me va a crear una composición con los parámetros de la composición que yo haya creado anterior, ¿sí? Ya eso lo habíamos sabido. Entonces en este caso la velocidad de frame también se adquiere de la composición anterior, ¿sí? La velocidad de frame no influye con el audio tiene una velocidad de bit, ¿sí? Y frames es otra cosa. En este caso yo voy a agregar mi audio acá abajo, ¿sí? O puede ser arriba porque un audio no se ve. Entonces acá podemos ver que tenemos el audio, inclusive voy a reproducir con la tecla espaciadora. Bueno. Perdón. Entonces ya que tenemos nuestro audio en nuestra composición adaptada a un footage, vamos a seguir agregando elementos de importación. En este caso voy a agregar un archivo de Illustrator, lo bajo dentro de la composición porque estoy trabajando todo esto. Recuerden que también podemos crear la composición con base o segundo clic y crear composición con el nuevo seleccionado. ¿Sí? En este caso la voy a arrastrar acá para que la veamos dentro de nuestra composición que ya está creada. Es un poco grande, ¿sí? La tecla S todas tienen unas propiedades, ¿sí?
Pero como no quiero adentrarme en la parte, porque estamos trabajando composición, yo voy a hacer cosas que no les voy a explicar para no extender la parte de la composición que no tiene que ver con escalas. Entonces voy acá, voy a adaptar y voy a colocarlo acá. Inclusive acá tenemos, en la composición tenemos un orden de capas, ¿sí? Todo lo que esté encima de una capa es lo que va a estar más visible, ¿sí? Entonces en este caso el logo de Wells Fargo está encima de la transición del canal alfa, ¿sí? En este caso. Entonces ya hemos agregado el logo de Wells Fargo en formato de Illustrator. Voy a agregar también el logo vectorial de Illustrator. No es un formato de Illustrator, pero es como una extensión de curvas. Le voy a dar y también lo voy a agregar. Es lo mismo, ¿sí? Es el mismo logo. No nos confundamos. Pero lo que tenemos un contraste de color cuando trabajamos con curvas. Es decir, que no creo que no tenemos tantos degradados y tanta iluminación. Es un fuerte RGB, ¿sí? Ahora voy a agregar el otro que sería un PDF, ¿sí? Voy a agregar este PDF y también lo tenemos grande. Todos son el mismo logo, ¿no? Pero aquí solamente le estoy mostrando que estoy agregando en formato de Illustrator, otro formato de extensión de Illustrator, un formato PDF, que también obviamente hay algunos que lo hacen en Illustrator. El otro, un PSD, que se dan cuenta que cuando le estoy dando a el PSD me está saliendo una configuración. Bueno, por eso es que debemos agarrar, por ejemplo, si son solo archivos de PSD, los seleccionamos todos, ¿no? Que el cual no sería también mejor cuando son archivos independientes que sabemos que tienen composiciones adentro que vamos a utilizar. Agreguémoslos uno a uno. Entonces, ya teniendo esta parte, vamos a seleccionar acá y acá vemos que tenemos más ajustes. Acá me dice tipo de importar tipo, perdón, en composición, que cuando yo lo importe se me va a crear una composición automáticamente, ¿sí? Es como que ya me está ahorrando el trabajo de crear una composición. O crear composición conservando el tamaño de capas, es decir, si yo tengo varias capas, me va a decir que me va a respetar el tamaño de cada capa, ¿sí? Si una capa era más grande que la composición, la va a respetar, pero solamente va a tener el tamaño de la composición. Por ejemplo, si yo creo un proyecto en Photoshop de 1000 por 1000 y tengo una capa dentro que mide 1500 por 1500, es decir, que es más grande que el proyecto, mi composición se va a crear de 1000 por 1000, pero la capa la va a respetar de 1500 por 1500. En este caso le voy a dar acá que me respete el tamaño de las capas, y cuando le doy acá se ha creado una composición que dice logo. Inclusive me ha creado también una carpeta donde están dos footage, ¿sí? Le voy a dar clic acá y acá tenemos que tenemos dos layers, ¿sí? Acá tenemos uno y acá tenemos otro. El orden de cómo se pueden importar estos elementos de Photoshop, Illustrator, y que también de Illustrator nos puede traer proyectos, ¿sí? Como por ejemplo, tengo un personaje y necesito el brazo suelto, la cabeza, los ojos, las cejas, el cabello, los brazos, el torso, los pies. Lo puedo configurar desde Illustrator para que cuando lo atraiga, me traiga una composición con las capas sueltas, ¿sí? ¿Qué más nos queda por acá? Tenemos el alfa, una imagen, ¿sí? Vamos a crearla como composición nueva. Aquí tenemos una imagen y para ver el parámetro aquí vemos que es 1000 por 667, ¿sí? En este caso estoy viendo el ajuste de la composición. Tengo que seleccionar la imagen. En este caso, ¿cómo sé eso? Porque me está dando una velocidad de frame y una duración. Una imagen no tiene duración, ¿sí? Sabemos que es una fotografía. En este caso la composición, en ajustes de la composición podemos ver que esta, como ya había dicho, está adquiriendo una velocidad que yo le puedo ajustar dependiendo de la animación que yo vaya a hacer dentro. La duración también, la variación de la línea de tiempo también, como el fondo, ¿sí? El fondo de previsualización. De una vez les digo, activo el fondo de previsualización de color rojo para que podamos entenderlo una vez en contexto. Voy acá y voy a mover mi imagen un poco hacia acá, pero vemos la cuadrícula para saber que la cuadrícula
de fondo de previsualización para saber que no tenemos un fondo. Cuando activamos acá la cuadrícula para visualizar el fondo o no fondo, pero fondo de previsualización, vemos que es rojo como yo le había agregado. Inclusive si yo llego a exportar esto, automáticamente no se va a exportar un rojo, se va a exportar un negro, porque es simplemente para previsualizar. Es decir, estoy escribiendo textos grises, le tengo que poner un fondo oscuro o blanco para visualizarme mejor, pero no un fondo de exportación. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver qué tenemos más acá. Ya exportamos imágenes, audio, canal alfa y un video. Bueno, el video creo que ya lo habíamos exportado. No lo hemos exportado. Vamos a exportar un video, importar, y acá vemos que voy a jalarlo a mi composición, y acá vemos que esta composición de video, cuando jalamos una composición para que se cree nuevamente, va a adquirir el mismo nombre. En este caso tiene una duración de 6 frames, o sea, de 6 segundos con 6 frames. Pero veamos que tenemos algo importante. Tenemos una velocidad de frame de 59 fps. Vamos a redondearlo a 50 fps, ¿sí? Vamos a decirle que son 60 fps. Y un tamaño de 1280 x 720. Esto sería un HD media, ¿sí? Entonces, ya viendo esto, vemos que tenemos el video de una persona haciendo así. Y tenemos una duración de 6 segundos, ¿sí? Pero en este caso quiero desde el segundo 1, toco la tecla B. Y acá en el segundo 3 toco la tecla N, ¿sí? O si lo quieren hacer manualmente, simplemente con el cursor arrastramos hasta acá y arrastramos hasta el segundo 2. Entonces todo esto es lo que se va a exportar. Inclusive cuando yo estoy dentro de ello y le doy a previsualización, voy a cancelar el audio. Me voy a previsualización, solamente se va a reproducir este espacio. Claro, si yo estoy afuera, ya se estaría reproduciendo todo, ¿no? No me va a limitar tampoco en la reproducción de previsualización. Pero esto sería lo que va a exportar, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado cuando seleccionamos estas cosas. Claro, en el método de precomposición no lo va a tomar en cuenta, solamente para exportación. Ya vamos a ver qué es una precomposición en el siguiente tutorial.